Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo continuamos haciendo una revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver el punto 3 de pericardio, el punto QC. Primero hagamos la presentación del canal y luego continuamos desarrollando este tema. ¿Cuáles son las características de este punto? Bueno, este punto es el punto G de pericardio, es un punto G-MAR. Recordemos que los puntos G-MAR se localizan cerca de los pliegues de los codos y de las rodillas. Son puntos que tratan patología de los órganos y las entrañas. También tratan el chi rebelde y la diarrea. Este punto también pertenece a los puntos Shu antiguo, en este caso al movimiento del agua. ¿Dónde se va a localizar este punto? Este punto se va a localizar en la parte interna del codo, en la depresión situada en el borde cubital de la aponeurosis del bíceps braquial, en el medio del pliegue transversal del codo. Para localizarlo correctamente, vamos a hacerlo ahora de forma práctica. Bueno, para localizar el punto 3 de pericardio vamos a recordar que está localizado en el pliegue del codo del lado cubital del tendón del bíceps braquial. Primero vamos a localizar el tendón del bíceps braquial en el pliegue del codo. Si palpamos, lo vamos a notar con mucha facilidad. Parece una cuerda. Ahora lo marcamos. Y el punto está localizado del lado cubital, por lo tanto el punto estaría localizado de este lado. Este sería el punto 3 de pericardio. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, este punto tiene como función aclarar el calor y refrescar la sangre. También armoniza el estómago y somete el chi rebelde. También este punto mueve el chi y la sangre en el tórax. Es un punto que calma el shen. También es un punto que vigoriza la sangre y elimina el estancamiento. ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Al ser un punto que aclara y refresca la sangre, lo podremos utilizar cuando haya agitación mental, cuando haya delirios, cuando haya presencia de manos frías, cuando haya presencia de fiebre y también cuando haya nerviosismo. También al ser un punto que armoniza el estómago y somete el chi rebelde, lo utilizaremos en casos de vómitos, náuseas, dolor epigástrico y acidez estomacal. También al ser un punto que calma la mente, calma el shen, lo utilizaremos en caso de susto, ansiedad y agitación mental. ¿Qué combinaciones podemos encontrar con este punto? Con este punto no encontraremos una combinación específica, así que lo utilizaremos como punto complementario en los tratamientos antes mencionados.